Hola, ¿qué tal? Fíjense que hoy, este lunes pasado, en la femenil se habló de la fe ante la muerte. Se nos permitió leer el Salmo 23, del 1 al 6, y la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, 53 al 58. El texto clave estaba la lectura, y sigue estando, pues si usted quiere verlo, en el Salmo 23, 4, que dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán alientos. Vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús hoy en esta noche, de lo que tú tienes para nosotros y de lo que tú sigues hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Me pareció oportuno, pues usted si no lo vio en la femenil, pues hoy puede oírlo a través de lo que hoy estaremos haciendo. De manera introductoria, el autor, que es un pastor el que hace el tema, habla que puede ser fácil ser miembro de la iglesia, incluso que la gente pueda mirarte cuando vas al templo, que incluso llegas al templo con tu Biblia, con tu himnario, y ahora hasta tu Biblia, himnario, oras, cantas, lees la Biblia, escuchas el sermón y vuelves a casa. Esto no es difícil. Lo difícil es que la fe sea probada ante aquellos sucesos que pueden ser muy difíciles y muy complicados, las vicisitudes que llegamos a tener en nuestras vidas. O cuando llega el día de la muerte, que todo queda en luto. Tenemos que entender la muerte a la luz de la obra redentora de Cristo Jesús, que bajo un acto de fe fundamentada en una firme comunión con Dios. Entender la muerte a la luz de la obra redentora de Cristo Jesús es un acto de fe fundamentada en una firme comunión con Dios. Va a establecer tres cosas. Tres cosas va a establecer. La primera tiene que manifestarse como un acto de valor. Divide en una primera parte. Hoy el creyente ha de enfrentar a la muerte y tendríamos que enfrentar a la muerte con valor. De estar seguros que la muerte es el proceso para llegar precisamente a la presencia del Señor Jesús. Él venció a la muerte cuando Él se levantó victorioso de la tumba. Vamos a ver en estos días lo que tiene que ver con la pasión de Jesucristo a través de esta Semana Santa, la razón de morir. Él no tenía miedo al morir, él sabía del peso y de las implicaciones del morir, pues cargando todo el pecado. Sabía que iba a morir, sabía que nació para morir. Por eso, a la luz del Salmo 23, sobre el valle de sombra de muerte, es este periodo de angustia que vive en nuestras vidas. La conciencia en nuestra propia mortalidad, que a menudo llega con la enfermedad, con las pruebas, con el trabajo duro. Más hoy en día en este tiempo de pandemia. Ninguno está exento de no morir. Ninguno. Por eso hay una psicosis ahora, ¿no? De saber que si yo me enfermo de coronavirus voy a morirme. No necesariamente, no necesariamente. Por eso la conciencia de nuestra propia inmortalidad, el saber que un día estas enfermedades, el saber que un día estas pruebas o el propio trabajo duro nos va a llevar a morir. Lo cierto es que no tenemos por qué temerle a la cercanía de la muerte. Primero, no sabemos cuándo vamos a morir. A veces, aunque quisiéramos morir, no nos morimos, y a veces no queremos morirnos y llegamos a morirnos. No tenemos que tenerle miedo a la muerte, ni sobre todo sabiendo que nuestro cuerpo, como lo veníamos diciendo, se va degradando y sabe un día que va a morir. La razón por la cual no hay este temor es por lo que dice el Salmo, precisamente el Salmo 23. Cuando él habla, dice: temer, tú estarás conmigo. En su presencia
lo que a nosotros nos da seguridad, lo que a nosotros nos da valor. Por eso debemos estar en constante comunión con Él. Otra de las cosas que encontramos de la fe ante la muerte es que ha de manifestarse como un acto de victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde tu sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55. Por eso la victoria de la muerte fue revertida por la muerte y resurrección de Cristo. La muerte y el Hades no tienen poder sobre los cristianos, porque Jesús la venció, en el que ya no actúan los dolores de la muerte. Entonces, cuando la muerte llega al cristiano, ha alcanzado la victoria en Cristo y pasa a gozar para siempre con Él. Gracias. Deberían darse estas gracias a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. Mi experiencia como pastor es que yo he sabido de gente que va a morir y no está preocupada, está lista. Me dice a mí, estoy listo, pastor, para que el Señor me llame. Y algunos hasta han tenido esta presencia, esta intuición de decir, ya vino el Señor, ya quiere que yo me vaya. Por eso cuando algún hermano muere, no tenemos una pérdida irreparable, tenemos un triunfo. Por eso la Biblia nos habla que al separarse del cuerpo, el cristiano está presente con el Señor. El apóstol Pablo expresa esa esperanza. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo a la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 8. O en Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto a estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol también dice que debemos consolar con la esperanza de volver a ver a nuestros seres queridos, como dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, ahí en el capítulo 4, versículos 13 y 14. Todavía hay que enfrentar la muerte, pero no una muerte sin aguijón. No es una causa de temor, sino un motivo de gratitud que los cristianos debemos celebrar. Tiene que manifestarse como un acto de testimonio. Bienaventurados aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán en sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. El libro de Revelación, capítulo 14, versículo 13. No en todos los funerales puede haber paz. La Biblia dice que no todos descansan en paz. El que muere sin Cristo, tristemente, va a sufrir eternamente. A veces a mí me preguntan de la gente que muere y me dicen, por lo que hizo, bien o mal, ya sea por las dos cosas, me preguntan, ¿está con el Señor? Le digo, no lo sé. La esperanza tiene que ser es que sí está. Si sabíamos que él creía en Jesús, sí está. Y me dice, ¿y si nunca conoció? No lo sé tampoco. Eso solamente lo sabe Dios. La Confesión de Fe de Westminster señala que las almas de los malvados son arrojadas al infierno y que ahí van a permanecer atormentadas, envueltas en densas tinieblas, en espera del juicio del gran día. En cambio, una persona que muere en Cristo no solamente goza de la presencia de Cristo, sino además deja un testimonio de fe muy grande. Todas sus obras son huellas inolvidables para que continúen la milicia aquí en la tierra. Son testimonios de fe que impactan en la vida de la comunidad de la fe, en la vida de los cristianos, que impactan a la familia. Una invitación a seguir este ejemplo. Concluyan esta noche. El conocer de Cristo como nuestro Señor, que venció a la muerte, tiene que darnos ánimo, tiene que darnos seguridad, tiene que darnos certeza. Y en esto nos gozamos y nos seguiremos gozando. Hermanos, demos la honra y gloria a Cristo Jesús con mucho valor, con mucho fervor, con mucha alegría en cada momento de nuestras vidas. Preguntas para reflexionar, como lo hace el anuario de la femenil. ¿Qué debemos hacer los cristianos cuando muere un hermano? ¿Qué estamos haciendo cuando mueren los hermanos? ¿Qué significa le damos
Le damos al valle de sombra de muerte. ¿Qué significa le damos al valle de sombra de muerte? ¿Qué es lo que alcanza un cristiano en su muerte? Que Dios prepare en tu corazón, mi corazón, para saber que un día estaremos con el Señor. No sé, mañana, pasado, no sé. Que estemos listos, porque un día nos pasará lista Él. ¿Y sabes cómo tienes que responderle? Feliz. Tienes que responderle de manera feliz. Aquí estoy listo. Llámame. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús hoy en esta noche. Has hablado en nuestro corazón, has hablado en nuestras vidas. Enséñanos de lo que tenemos que aprender. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén. Hasta pronto, que Dios te bendiga. Bye.